una estrategia que acerque hacia la visión de la empresa. Tú dices que, para ver si te entendí bien, lo que busca es elaborar estrategias para acercarse a la visión. ¿Eso? Claro, pero no solo eso, sino que eh, o sea, es como un conjunto de labores dentro de la empresa, donde está controlar, ejecutar ciertas tareas, planificar estrategias, eso. ¿Ya? Gracias por la participación. ¿Quién más quiere opinar? ¿Opinan lo mismo, algo distinto, algo complementario? ¿Con qué se quedaron de la clase anterior? Pueden ser dudas también. Yo me acuerdo que la clase anterior también como dos definiciones, como que una definición era más como vertical y la otra, que fue unos años después, fue más horizontal, como que todo tenía que estar conectado, no se podía solo ver como recursos y directo a resultados, sino que los recursos se tenían que ver como, también como, o sea, en conjunto con las personas que trabajaban, todo eso tenía que estar unido. ¿Y qué hay que ver con las personas? ¿Ah? ¿Qué hay que ver con las personas? ¿Por qué hay que involucrar a las personas? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que haya mayor productividad, porque, o sea, como hacer sentir bien a las personas en su lugar de trabajo. Y que estén unidas, por ejemplo, los de producción tienen que estar hablando con los de mantenimiento para que se puedan producir de mejor manera y sea todo más eficiente en la empresa. Y esa eficiencia y eficacia que se busca, ¿en base a qué? ¿Por qué se busca esa eficiencia y esa eficacia? Buena pregunta. No solo para ti, Javiera, puede ser también el resto que tenga alguna opinión o quiera complementar lo que Javiera está diciendo, lo que también dijo Felipe. Vamos a un paso más atrás. Con la definición de control, ¿qué buscamos cuando controlamos? Medir y mejorar procesos. ¿Y por qué tomamos la decisión de mejorar? Para alcanzar o superar algún objetivo. Sí, un ¿Ya? indicador que sea más grande, un indicador, o sea, sí, un indicador sea mejor, ¿Y cómo como te sabemos, decía. cómo sabemos cuál es el valor bueno que tendría ese indicador? ¿Cómo sabemos si está bien o no? Si tengo un indicador de un 5%, ¿cómo sé si es mejor que un indicador de un 95%? Se supone que eso igual está como fijado en el proceso, ¿o Ya, no? ya, ahí vamos. Como alguna regulación específica que esté Algo establecido, ¿cierto? establecido por la empresa. Planificación. Tenemos algo que ya está establecido que nos dice qué es lo que tenemos que cumplir y con qué valor. Entonces, cuando Claro, controlamos y cuando ustedes dicen medimos, sí medimos, pero medimos ¿para qué? Para comparar los resultados que estamos obteniendo con esa planificación, con eso que está establecido, con eso que tenemos que cumplir. Y así sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y si está mal, tomamos acciones, como comentaste tú, para hacer mejoras. ¿Cierto? Por eso controlamos. Controlamos para ir midiendo y comparando con lo establecido y saber si vamos bien o vamos mal. Ese es el control. Y saber si vamos bien o vamos mal, esto en palabras súper simples, es en base a qué? Al objetivo que nos propusimos.
Entonces, eso es el control. Cuando hablamos de control de gestión, la palabra control dentro del control de gestión tiene la misma definición. Medimos los resultados, pero ahora de la gestión, de lo que estamos haciendo dentro de la organización, en todas sus áreas, finanzas, producción, marketing, la dirección, la compañía completa, las personas, vamos midiendo para ver si todas esas áreas y los recursos humanos están cumpliendo con las metas propuestas, con los indicadores propuestos en base a la planificación que realizamos en un inicio y de esta forma saber si estamos haciendo bien las cosas y si no las estamos haciendo bien, si no estamos obteniendo los resultados que definimos en un principio y que queríamos lograr, debemos tomar acciones correctivas. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Sí, ¿Se entiende mejor ahí? Ahora, lo que ustedes mencionaban tienen razón. Se centra más en las personas y se centra más en las personas porque las personas somos las que ejecutamos. Somos las personas las que utilizamos los recursos. Por lo tanto, si las personas estamos contentas, estamos conformes, la organización se preocupa también de que nosotros consigamos nuestros objetivos personales, obviamente vamos a tener mejores resultados, vamos a ser más productivos, vamos a ser más eficaces, vamos a ser más eficientes. Por eso, en la definición más moderna, digámoslo así, el control de gestión se está enfocando más en las personas. Como en general, en todas las empresas, se están enfocando más en los clientes, se están enfocando más en el recurso humano, porque recuerden también que una parte importante de la diferenciación que tiene una empresa son sus recursos humanos. Los productos se pueden copiar, los servicios se pueden copiar, pero lo que no es copiable somos las personas. Y las personas somos los activos más importantes dentro de una organización. ¿Dudas? ¿Queda más claro el concepto, chiquillo? Sí, profe. Si tienen dudas, recuerden, me interrumpen, comentan, me preguntan, me cuestionan. Así esa es la idea es que ustedes participen. Ahora, vamos a aclarar un punto, no recuerdo quién lo mencionó, porque como lamentablemente yo solamente veo las iniciales acá en la pantallita que se me muestra del Teams. Uno de ustedes dijo que el control de gestión era el formular las estrategias. Pero la formulación de estrategias es un paso previo. Aquí lo vamos a ver en esta clase, la clase de hoy, que todo lo que tiene que ver con la definición de misión, visión, estrategia, planificación estratégica, son pasos previos para establecer el control de gestión. El control de gestión se basa en una planificación estratégica, es un insumo para el control de gestión. Ya las estrategias están definidas cuando yo establezco el control, porque recuerden que para establecer un control, ¿qué era lo que decíamos que teníamos que tener? Unos estándares definidos, una norma definida, una planificación definida con lo que yo quiero conseguir. Y luego que tengo definido a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero obtener, cuánto es lo que quiero obtener, puedo establecer un control. Es como el ejemplo que veíamos de el termostato. Si no tengo definido cuál es la temperatura a la que quiero llegar, ¿cómo sé si estoy bien o estoy mal? ¿Cómo sé si estoy bajo la temperatura o sobre la temperatura? ¿Cómo sé si tengo que aumentar la calefacción o tengo que disminuir la calefacción? ¿Cómo sé si no tengo que hacer nada porque a lo mejor ya estoy en la temperatura deseada? Entonces, lo primero es saber qué es lo que quiero conseguir, a dónde quiero llegar, cuál es el valor que quiero obtener. Y eso se obtiene a través de la planificación estratégica. Por lo tanto, la planificación estratégica
es considerada la primera actividad de lo que es el proceso del sistema de control de gestión. En esta actividad de planificación estratégica, la organización, sus gerentes, directores, dedican bastante tiempo porque lo que tienen que hacer es pensar en cómo va a ser el futuro de la empresa. ¿Qué es lo que quieren conseguir como empresa? De acuerdo a cómo ellos esperan que sea el futuro, en el sentido de cómo esperan que a lo mejor cambie la tecnología, la economía, cuáles son las fortalezas también y debilidades de la propia empresa para enfrentar el futuro. Por lo tanto, deben situarse en el futuro y visualizar cómo sería este escenario futuro y qué es lo que se puede alcanzar y qué le gustaría a la empresa alcanzar en este escenario futuro. Por lo tanto, por eso dedican mucho tiempo en esto. Y el resultado de estas reuniones donde se piensa en el futuro puede ser una idea sobre sobre la dirección que debe tomar la empresa, o puede ser una declaración formal de los planes que tiene que seguir la empresa para saber cómo tiene que avanzar para llegar a conseguir ese escenario futuro. A esta declaración formal de los planes le denominamos plan estratégico. Y todo lo que es el proceso de preparar y revisar esta declaración formal, este plan estratégico, se le llama planeación estratégica. En la planeación estratégica, entonces, lo que se hace es decidir cuáles son los programas que la organización va a emprender, qué montos aproximados va a invertir, a gastar, o se van a asignar a cada uno de los programas de la empresa durante los siguientes años en la cual se está proyectando. En este proceso de planificación estratégica podemos contar con un proceso de formulación de estrategia o una revisión de las estrategias, donde en la revisión de las estrategias lo que se hace es revisar las estrategias que ya existen y ver si es que hay que modificarlas debido a cambios en el escenario actual y probablemente en el escenario futuro. Puede ser que las estrategias que estemos utilizando no sean las adecuadas ya para el escenario en el que estamos. O la estrategia que definimos no sea la mejor para el escenario en el que estamos. Es como lo que hablábamos, ¿se acuerdan de los restaurantes que atendían de forma presencial y que cambiaron su modelo de negocio y están haciendo delivery? ¿Qué hubo detrás de eso? La estrategia de ese local, dentro de su estrategia, dentro de su plan, nunca estuvo ser un restaurante de delivery. Pero dadas las condiciones del entorno, tuvo que cambiar su estrategia, tuvo que cambiar su forma de operación, debido a que la forma en que operaban ya no era viable en el escenario en que estaban. Y a lo mejor muchas de estas empresas se van a mantener de esa forma. A lo mejor hay varias empresas que se dieron cuenta que no es necesario tener tiendas físicas y a lo mejor se van a dedicar a lo que es la venta online. Y eso es un cambio. Y eso es un cambio en la estrategia. ¿Me estoy explicando? Sí, profesora. Sí, profe. No sé si conocen unos chocolates eh, que se llaman, creo que era así como, es que no sé cómo se pronuncia chiquillo, pero era como Le Visé Chocolat, una cosa así. No sé si los ubican. Salió un reportaje hace un tiempo que, ¿los conocen? ¿Lo han escuchado? Al menos yo no. Salió un reportaje hace un tiempo, a lo mejor ahí van a recordar, de cómo se creó esta empresa, como un emprendimiento. La persona que lo creó, si mal no recuerdo, fue a Bélgica, y en Bélgica aprendió a hacer chocolates. Y se trajo la idea a Chile de hacer chocolate. Se montó la empresa acá y tenían varias sucursales físicas. No recuerdo exactamente cuántas, no sé, 3, 5.
pero con el tema del estallido social y la pandemia, no fueron capaces de seguir con ese tipo de negocio porque tenían temas de arriendo, imposibilidad de vender, entonces no les fue a ellos como esperaban. ¿Y qué hicieron? Cerraron las tiendas físicas, dejaron solo un lugar donde fabrican y ahora las ventas las hacen por delivery, por asociaciones con otras compañías, con otras empresas, hacen delivery a todo Chile. Y una de las conclusiones del dueño es que les está yendo tan bien de esta forma que no van a abrir una tienda física, no la consideran necesario. Hoy, ojo, recuerden que esto es dinámico. Hoy, con la situación en la que estamos y con la conclusión que ellos están llegando y cómo les está yendo, ellos están obteniendo los resultados que esperaban y superior a los que esperaban y no tienen necesidad de tener tiendas físicas, por lo tanto ahí tienen un ahorro en arriendos, en luz, en agua, etcétera, todo lo que implica tener tiendas físicas. Y ese es un cambio de estrategia. Y un cambio de estrategia que puede que no sea solo momentáneo, que ellos ya, como les decía, llegaron a la conclusión de no tener más tiendas físicas. Y son cambios debido a las variaciones que tiene el entorno y cómo se está también visualizando el futuro. ¿Qué es la planificación estratégica? Es el proceso que llevamos a cabo para determinar cuáles son las metas de la organización y por lo tanto cuáles son las estrategias que nos van a permitir alcanzar estas metas. También lo que hace es fijar los límites para los cuales ejercer el control y la evaluación de la gestión. Por eso les decía, es el principal insumo, es el que establece el marco de referencia, el que nos dice esto es lo que debemos cumplir. Entonces las evaluaciones que hacemos al realizar el control de gestión son en base a esta planificación, son en base a estas metas que definimos acá, a estos objetivos que definimos en la planificación estratégica. Por eso es considerado el primer paso para implementar lo que es el proceso de control de gestión. El esquema que vemos en la lámina, ¿qué representa? Nos muestra de forma gráfica cómo una empresa desarrolla su estrategia. Entonces, lo primero que hace la empresa es hacer un análisis interno. Evaluar la empresa en cuanto a cómo se encuentra en conocimientos tecnológicos, de fabricación, de marketing, de distribución, sus conocimientos de logística. Y en base a ese análisis interno, lo que hace es establecer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y definir cuáles son sus competencias básicas. Pero también tiene que ser un análisis del entorno, que es lo que hablamos, el entorno global. Y revisar, ¿qué están haciendo mis competidores? ¿Cómo se están comportando mis clientes, mis proveedores? ¿Hay cambio en la legislación o hay legislaciones asociadas a lo que yo quiero hacer como empresa? ¿Cuáles son los factores políticos, sociales que me van a influir también en mi operación? Y en base a todo ese análisis del entorno se establecen cuáles son las oportunidades y los peligros, oportunidades y amenazas. Esto es como hacer un FODA, ¿cierto? Y en las oportunidades y amenazas identifico cuáles son las oportunidades, por lo tanto después lo que hago es, con las oportunidades que identifiqué y las competencias básicas que tengo, es decir, mis fortalezas en áreas, en ciertas áreas, lo que hago es ajustar mis competencias a las oportunidades que me presenta el entorno. Y de esta forma defino la estrategia de la empresa.
¿Qué sería una estrategia entonces? La estrategia son las directrices que nos permiten elegir cuáles son las mejores acciones para alcanzar las metas que se plantea la organización. Por lo tanto, lo que hacen es darnos una base de cuáles podrían ser los cursos de acción más idóneos para lo que queremos lograr. Y además, las estrategias lo que hacen es que constituyen un medio para establecer el propósito organizacional en cuanto a los objetivos de la organización, los programas de acción y la asignación de los recursos. Entonces, como les decía, la planificación estratégica sería el primer paso, como se ve acá en el esquema. Una vez tengo la planificación estratégica, puedo establecer el control de gestión. Puedo elaborar mi control de gestión, puedo planificarlo. Y del control de gestión nace el control de las actividades, que ya es el control de las tareas uno a uno, pero que está determinado por el control de gestión que formulé para la compañía, para la organización en la cual estoy trabajando o a la cual estoy controlando. Porque recuerden que el control de gestión no es único, va a depender del tipo de organización, de su estructura organizacional, de cómo está compuesta, depende de varios factores, no es un estándar a aplicar en todas las compañías de la misma forma. También eso lo vamos a ver en las clases siguientes. Por lo tanto, acá tenemos también un esquema que representa un poco lo que ya habíamos visto, pero está incorporando otros elementos. Tenemos acá el análisis externo, el análisis interno, que es lo que habíamos visto en esta lámina. Y del análisis externo e interno podemos establecer la visión, la misión y por lo tanto la estrategia, ¿cierto? Y luego que establecemos la visión y la misión y la estrategia, podemos definir nuestros objetivos estratégicos también en base a nuestro análisis interno y externo. Y de los objetivos estratégicos, definimos las metas. ¿Qué es lo que queremos lograr para los objetivos que nos propusimos? Y de las metas surgen los planes, los programas, los presupuestos. Y para ellos se establecen indicadores. Y los indicadores son los que nos van a ayudar a evaluar si es que estamos o no cumpliendo con lo propuesto y si tenemos o no que tomar medidas correctivas. Acá tenemos algunas definiciones, no son las únicas, como siempre les digo, depende del autor la definición, pero es más que nada para que tengamos una visión de las definiciones de estos conceptos, que son más que nada informativos para lo que viene en cuanto al detalle de lo que es el control de gestión. La visión está definida como los valores y principios de la organización que orientan y dan al marco para el accionar de su propósito, de su imagen y su objetivo. Y la misión es la declaración fundamental que le da el carácter constitutivo a la organización y a su acción. Entonces esto fija los propósitos, los fines y los límites de la organización. Ejemplo de misión, tenemos la misión de Miguel Torres: mantener nuestra tradición como empresa familiar, con proyección internacional, autofinanciada e independiente, lograr que cada cliente se convierta en un amigo, ser líderes en el sector de vinos y brandis de primera calidad con productos mejores y diferenciados, liderar el diseño y la comunicación de la cultura del vino, preocuparnos por nuestra contribución al bienestar de nuestra gente y al progreso de la sociedad, implicarnos en la preservación del entorno natural. Es un ejemplo de misión.
Ejemplos de visión, también tenemos la visión de Miguel Torres. La visión sería que los vinos Torres, estén en el grupo de los mejores del mundo. Esa es su visión. Si se dan cuenta, ya es una visión a largo plazo, una proyección hacia dónde queremos llegar. Otro ejemplo de visión del grupo cooperativo CLEIT, convertirse en un referente empresarial con un modelo basado en las personas que opera de forma eficiente bajo criterios de innovación y sostenibilidad, creador de riqueza y empleo estable. Esos serían ejemplos de visión y misión. ¿Qué serían los objetivos estratégicos? Los objetivos estratégicos son los logros que la organización busca dentro de un plazo determinado. Y obviamente deben estar acordes con la misión de la empresa. ¿Qué deben responder los objetivos estratégicos? Deben responder a la pregunta: ¿qué debe lograr la organización en el corto, mediano y largo plazo para tener un accionar coherente con la misión? Entonces, una vez está establecida la misión, ¿cierto? Vamos a ver cuáles van a ser estos objetivos estratégicos que en estos plazos, corto, mediano y largo, nos van a permitir ir consiguiendo, ir logrando cumplir con la misión que teníamos propuesta como organización. Algunos ejemplos de objetivos estratégicos: optimizar la calidad de las obras definiendo, analizando y mejorando los procesos constructivos. Este sería un objetivo de una empresa constructora. Una empresa de servicios como FP y SAPRE podría ser mejorar la atención al usuario, reduciendo los tiempos de espera en la tramitación y otorgamiento de los beneficios. Un objetivo para un servicio público: promover el desarrollo personal y profesional de los funcionarios, su motivación y adhesión hacia los servicios. Y para el gobierno, se focalizará la asistencia médica gratuita hacia los sectores de población indigentes y de escasos recursos. Esos serían ejemplos de objetivos estratégicos. ¿Qué sería una meta? La meta ya es lo que nos permite concretar, cuantificar los logros que se planean alcanzar. Pero estas metas deben ser definidas dentro de un periodo de tiempo. Deben estar obviamente acorde al objetivo y también al producto que se identifica. La meta contiene una declaración de los niveles que se quiere alcanzar. Y como les decía, tiene un horizonte limitado de tiempo. Ahí podemos definir si va a ser dentro del año, como hablábamos en el objetivo, corto, mediano o largo plazo. Podemos definir metas para distintos periodos de tiempo. Los indicadores nos permiten medir las variables asociadas a las metas y describen cómo la organización está alcanzando su objetivo y las metas propuestas. ¿Qué tiene que tener un indicador? Debe ser objetivo y lo más importante, debe ser medible. No podemos formular indicadores que no es claro cómo medirlo. No está clara la fórmula para calcular su medición. Debe ser relevante, debe ser específico, práctico y económico. También debe estar asociado a un plazo. Si la meta nos dice quiero conseguir este objetivo en un año, el indicador debe establecerlo dentro del año. Y el indicador también debe ser motivante para el equipo, en el sentido de que sea difícil pero no inalcanzable. Si nos fijamos en un objetivo que es inalcanzable, va a ser desmotivante. Si es muy fácil, tampoco va a motivar a hacer un cambio. Entonces, hay que fijar un objetivo, un indicador que no sea fácil de alcanzar, pero que no llegue a ser imposible.
Acá tenemos un ejemplo de todo lo que hemos hablado. Se ve un poco borroso, pero se logra distinguir igual. Vamos a ir leyendo. Ahí lo agrandeo un poco más por si se ve muy pequeño. ¿Cuál sería el programa que se busca en esta planificación estratégica de la economía solidaria? Este plan estratégico abarca los años 2007 a 2010. El programa dice que es el desarrollo institucional y de control, la optimización de la estructura de supervisión y regulación del sector, haciendo énfasis en la necesidad de ejercer tanto la supervisión objetiva como la supervisión subjetiva, respetando el principio de la autonomía de las organizaciones del sector. Entonces, por lo que leemos, busca realizar esta supervisión objetiva como subjetiva. ¿Cuáles son los objetivos del plan estratégico? El primero es aumentar en un 30% anual la cobertura de supervisión. En base a este objetivo, ¿cuáles serían las acciones a desarrollar? La primera que definieron fue aumentar de 1 a 2 jornadas anuales de supervisión descentralizada por región a las entidades que presenten más de 2 indicadores de riesgo. Por lo tanto, se va a supervisar, se va a aumentar esa supervisión a este tipo de unidades que presenten mayor indicador de riesgo. Y también se va a realizar seguimiento a los planes de recuperación de las entidades establecidos en las jornadas de supervisión. De esta forma, ellos creen que van a aumentar en un 30% la cobertura de supervisión. ¿Cuáles serían las metas o los objetivos? Las metas para los objetivos, perdón. Para este objetivo de aumentar en un 30% anual la cobertura de supervisión, la meta que se estableció es que en el cuatrienio, o sea, de 2007 a 2010, van a revisar y van a visitar 3.352 entidades. Y con ese número van a lograr cubrir ese 30%. ¿Cuáles son los indicadores que definieron para ver si están o no cumpliendo? Es el número de entidades visitadas el año actual dividido en el número de entidades visitadas en el año anterior menos 1. Y así van a poder determinar si van a cumplir o no con este 30% que se definieron como objetivo. Ese sería un ejemplo de plan, objetivo, metas, indicadores. Otro ejemplo, mantener y actualizar el sistema de gestión de calidad. ¿Qué acciones debo tomar para lograr este objetivo? Una revisión permanente de los procesos y procedimientos de acuerdo con los requisitos de la ISO 9001. Realizar auditorías internas y externas al sistema de gestión de calidad. Realizar revisiones gerenciales al sistema de gestión de calidad. Utilización y utilización del software de calidad y solución. ¿Cuáles son las metas? Mantener vigentes los certificados de calidad ISO 9001. ¿Cómo voy a medir que estoy cumpliendo con este objetivo? Número de acciones de mejora realizadas y efectivas dividido en el número de acciones de mejora realizadas. Y así tenemos un par de ejemplos más abajo dentro de esta lámina. ¿Alguna duda con respecto a la planificación, las metas, los indicadores y cómo se relaciona con el sistema de control de gestión? Esto que estamos viendo, como les decía, tiene que ver más que nada con
el insumo, con el input que nos va a permitir establecer el sistema de control de gestión de la organización. Profe, yo tengo una consulta. ¿Los indicadores en la tabla anterior es solo un indicador por objetivo? O sea, por acciones. Acá lo definieron así, no Ah, ya. necesariamente ser así. Ah, ya. No, tú defines la cantidad de indicadores que consideras relevantes para poder lograr la medición. Pero la idea es que tampoco sean tantos. Por eso, cuando hablamos de indicador acá, hablábamos de que sea relevante, que sea específico. Ah, ya. Porque no es Gracias. la idea saturar con indicadores y desgastarse en hacer mediciones que no nos van a permitir finalmente medir bien si estamos o no cumpliendo. Por eso tenemos que buscar cuál es el mejor indicador que nos va a permitir saber si estamos o no cumpliendo con el objetivo y con la meta. Pero puede ser más de uno, va a depender, como les decía, del objetivo. Ya, vamos entonces a ver ahora un poco más sobre la estrategia porque es importante, como les decía, para lo que es el sistema de control de gestión. Entonces, tenemos estrategias asociadas a toda la organización, pero también tenemos estrategias para las unidades comerciales de la organización. Ahí se ve mejor. La estrategia corporativa, la estrategia para toda la organización, tiene que responder a la pregunta de dónde competir, en qué industria, y no tanto sobre las preguntas de cómo competir, porque una pregunta de cómo competir ya está relacionada más que nada con la unidad comercial de la compañía, con una de las áreas asociadas a alguno de sus productos. Entonces, la estrategia corporativa es más general, ¿cierto? Es dónde vamos a competir, en qué industria. El cómo ya es una definición mucho más específica que está orientada a la otra estrategia. Entonces, en el aspecto más corporativo, los temas principales son la definición de los negocios en que va a participar la empresa y cuál va a ser la distribución de los recursos en esos negocios. Por lo tanto, a este nivel, el análisis de la estrategia tiene que ver con tomar decisiones como, por ejemplo, qué negocios agregar o conservar, en cuáles se debe incrementar o se debe reducir la participación, o a lo mejor incluso cuál es necesario abandonar. En términos de la estrategia corporativa, las compañías se clasifican en categorías, las cuales son tres. La empresa de industria única, que opera solamente en una línea de negocios. Por ejemplo, una empresa que trabaje o que opere solo en una industria petrolera, como por ejemplo ExxonMobil. También hay otra empresa, que es una empresa de acero, que es Nucor, que se concentra también solo en lo que es la industria siderúrgica y aprovecha tres capacidades básicas: sus conocimientos de proceso de manufactura, sus conocimientos de adopción e implantación de la tecnología y el conocimiento de construcción de plantas. ¿Qué otro ejemplo de industria única ustedes conocen? Que opere solo en una línea de negocios. ¿Qué ejemplo me podrían dar? Se me ocurre que igual puede ser una empresa, la empresa del agua.
Agua andina. O sea, Sí, o, estoy de pensando. la, Sí, dime. o la electricidad, CGE puede ser también. Es que, de hecho, por eso me quedó la duda con agua andina, porque lo desconozco. Díganme si ustedes saben, pero por lo menos CGE, por lo que yo recuerdo, tiene un área, o no sé si es Enel, de venta de productos, que te permitía comprar electrodoméstico a través de la compañía, ampolletas. No, Creo no que era sabía eso. CGE, profe. SGE, Sí, también tienen una línea de televisión por cables, algo así. claro, mira, entonces ahí, por ejemplo, eso ya no sería de una sola industria, en una sola línea de negocio, porque ya no solamente está enfocada en la luz, sino que está enfocada en lo que hablábamos ahora de electrodomésticos o, o la, o la otra línea que menciona el compañero. Aguas Andinas no sé si solo se dedica al agua, también tiene otro tipo de venta. Dice que es como suministro de agua potable y alcantarillado. Como No eso tiene serían, ningún negocio. al Si es parecer, así, Profe, no. ¿mm? a mí se me ocurre la empresa Colbún, que está en la comuna de Colbún, que es como una hidroeléctrica, o sea, no hidroeléctrica, es como... Sí, es hidroeléctrica. Sí, por lo que yo sé, no tiene otra línea de negocio. También es un ejemplo. Aguas Andinas, si es que también, como revisaron, no, no tiene otra línea de venta de negocio, sería Colbún Mechicura también. ¿Qué otro ejemplo? Codelco puede ser. Sí, Codelco también puede ser, porque se dedica principalmente a la extracción de mineral. Pero ese es el concepto de una empresa de industria única. Es solo una línea de negocio. No está enfocada a diferentes líneas como el caso que veíamos de CGE, ¿cierto? Entonces tenemos empresas que de acuerdo a su estrategia dicen yo solamente me voy a dedicar a esto, solamente al agua, solamente a producir electricidad, solamente a extracciones de minerales. Esa sería una empresa de una industria única. Y establece su estrategia y define sus capacidades, sus conocimientos básicos en esa línea de negocio. Ahí ve dónde tiene estas competencias básicas, donde se destaca. Una empresa, bueno, otro tipo de categoría en las cuales se clasifican las empresas es con diversificación relacionada. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene más líneas de negocio, opera en varias industrias. Y las unidades comerciales que tiene esta empresa tienen unas competencias básicas comunes de las cuales se benefician. Pueden, por ejemplo, compartir recursos comunes o competencias básicas, como les comentaba. Una manera en que este tipo de empresa de diversificación relacionada genera sinergia es que dos o más unidades comerciales comparten recursos. Por ejemplo, compartir el área de ventas, pueden compartir los procesos de fabricación o tienen a lo mejor operaciones de compra comunes. Y esto ayuda a tener beneficio en lo que es la economía de escala y ahorrar en gastos operativos. Un ejemplo de este tipo de empresa es Procter & Gamble, que tiene diferentes unidades comerciales. Ustedes me imagino que ya han escuchado de Procter & Gamble, lo que también conocen y saben que tienen áreas, por ejemplo, de pañales, de detergentes, de jabones, de pastas de dientes, de champú y de otra infinidad de productos de consumo. Entonces, ese sería un ejemplo de empresas que tienen diferentes unidades comerciales. En general, en Procter & Gamble, lo que hacen ellos es compartir los equipos de venta y también tienen una logística común, ya que todos ellos o casi todos ellos lo distribuyen en supermercados.
Las competencias básicas son en tecnologías químicas principalmente, y como les decía, en la experiencia en marketing y distribución. Este tipo de empresa con diversificación relacionada generalmente crecen desde dentro por actividades de investigación y desarrollo. En este tipo de empresa, la casa matriz, digámoslo así, tiene que cumplir con la función de tomar decisiones sobre los recursos que debe asignar a cada una de las unidades comerciales, y también debe identificar, fomentar y articular las competencias básicas que tiene la corporación que beneficie a la mayor cantidad de unidades comerciales, que es lo que les comentaba. Mientras mayor competencias básicas comunes tengan varias unidades comerciales, esto lo que hace es beneficiar lo que es la economía de escala. ¿Qué ejemplos conocen de empresas con diversificación relacionada? Johnson & Johnson, profe. Es como la competencia de Procter & Gamble. Sí, Johnson & Johnson tiene también varias unidades comerciales distintas, sí, muy similar a Procter & Gamble. ¿Alguna otra? La empresa Watt, igual. Watts, Sí, claro, tiene mermeladas, tiene jugos. compró muchas, tiene frutos del Maipo, un con leche. Se asoció también con CCU. Claro, ahí tiene varias unidades comerciales distintas también, ¿cierto? Sí. Lo importante de esto que estoy mencionando ahora, como les decía, no pierdan el foco. Esto tiene que ver con que cuando yo implemento un sistema de control de gestión, estos factores son relevantes para saber cuál es mi mejor forma de implantarlo. Y la última estrategia es la de negocios diferenciados, que también se les llama conglomerados. También lo vamos a mencionar de esa forma. Y acá, a diferencia del anterior, lo que hay que tener presente es que las empresas de negocios diferenciados, tal cual su nombre lo indica, se basa en que operen negocios que no se relacionan entre sí. Lo que veíamos de Procter & Gamble, de Johnson & Johnson, es que tienen productos que están relacionados por temas más químicos, no sé, detergentes, champú, jabones, como que tienen cierta relación todos. O sea, puedo tener a lo mejor procesos de fabricación similares, puedo tener procesos de distribución que son similares porque los pongo todos en el supermercado. Tengo cosas que dentro de mi operación que une estas unidades comerciales. En la empresa de negocios diferenciados, la única relación que existe entre los negocios de esta empresa es la financiera. No tengo nada más que los relaciones. Un ejemplo de esto es la compañía que se llama Textron, que es una compañía que tiene, por ejemplo, instrumentos de escritura, tiene helicópteros, sierra de cadena, motores de avión, montacargas, máquinas de herramientas, turbinas de gas. No, si se dan cuenta, son cosas que son totalmente opuestas y distintas. ¿Se les viene a la mente, por ejemplo? ¿Sí? La marca Caterpillar, profe. Caterpillar era un ejemplo, ¿cierto? Porque tiene el área con la que surgió, con la que nació, que tiene que ver con maquinaria. Y ya desde hace varios años, eh, eh, bueno, primero partió con los zapatos y ya ahora tiene ropa incluso y está como orientada a la parte textil. Entonces ahí tenemos que efectivamente una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿cierto? Sí. ¿Algún otro ejemplo?
¿No conocen ninguna otra? Bueno, en esta empresa de negocios diferenciados, de diversificación diferenciada también lo llamamos, o conglomerados, tenemos sinergias operativas entre los negocios, que está principalmente basado en competencias básicas comunes y en recursos que se comparten. Como les decía, en Textron, lo único común que tienen son las transacciones financieras, porque las unidades comerciales no tienen mucho en común, como lo que hablábamos también de carta. Y en estos casos, entonces, la casa matriz, digámoslo así, funciona principalmente como una compañía que va prestando dinero a las unidades comerciales, de la que obviamente espera que generen utilidades para poder recuperar esas inversiones. Y este tipo de empresa, entonces, con esta estrategia, crece principalmente por medio de adquisiciones de otras compañías. De adquisiciones de otras compañías que son, como hablábamos, diametralmente distintas a la operación y con la que ya cuenta la compañía. Esa es la diferencia con la anterior. La anterior, las unidades comerciales son similares, tienen más aspectos comunes. En este caso, no tienen ninguna relación entre sí, más que lo financiero. En el esquema que vemos acá, podemos ver el tipo de estrategia corporativa con una forma de representar a través de dibujo los tres tipos de estrategia, cuáles son sus características distintivas y algunos ejemplos de ellas. Tenemos a la estrategia corporativa, dentro de la estrategia corporativa tenemos en un extremo a la industria única, que es la primera que vemos acá, y en el otro extremo a la diversificación diferenciada o no relacionada, o los conglomerados, ¿cierto? Y en medio tenemos a la de diversificación relacionada. Puede ser que cuando analicemos algunas empresas no la podamos clasificar en ninguno de los tres específicamente, que no cuadren exactamente con alguno de ellos. Pero la idea es que se vayan clasificando más o menos dentro de de estas tres opciones. Va a haber por lo menos alguna que se acerca más a cómo opera la empresa. Como les decía, lo importante destacar es que las compañías que tienen diferentes estrategias de diversificación corporativa tienen distintas necesidades de planeación y control. Entonces, eso es lo importante de lo que estamos estudiando, que dependiendo de esta diferencia en la estrategia corporativa, también la planeación y el control va a ser distinta. No podemos tener un formato único que vamos a aplicar en la empresa industria única, en la empresa de diversificación relacionada o en la de diversificación diferenciada. Cada una tiene una planeación y un control específico de acuerdo a sus características únicas. Por lo tanto, ¿sí? ¿Y es más difícil el control en una empresa de diversificación diferenciada que en una empresa de industria única o son Claro, solo diferentes? es más difícil. Ya. Lo vamos a ver también más adelante en detalle. ¿Pero por qué es más difícil? Porque funcionan como empresas distintas. Si te das cuenta en la gráfica, en el dibujo, es como que tuviéramos empresas separadas que pertenecen a una gran empresa madre, una empresa matriz, ¿cierto? Por lo tanto, siempre es más fácil tener el control cuando tenemos una empresa de industria única, porque estamos enfocados solo en una línea de negocios, es mucho más fácil manejar solo un aspecto, estamos todos orientados hacia lo mismo, entonces tenemos mayor conocimiento de lo que estamos haciendo, hay una mayor relación entre las personas bajo el mismo concepto. En cambio, cuando tenemos más información, tenemos más líneas de negocio, más operaciones distintas, que cada empresa funcione de manera distinta, como en el caso de la diversificación diferenciada,
tenemos muchas más variables que controlar. Entonces se vuelve más complejo. Porque tenemos una estructura, una empresa que es más compleja, que tiene otra forma de operación. Entonces, este es uno de los principales problemas que tienen los diseñadores de los sistemas de control de gestión. Cómo enfrentarse, cómo planificar, cómo diseñar el sistema de control para cada una de estas empresas con este tipo de estrategias corporativas distintivas, ¿cierto? Como les decía, entonces aquí tenemos un resumen. La empresa Industria Única compite en una sola industria. La empresa de diversificación relacionada comparte competencias básicas entre los negocios. Y en el caso de la diferenciada, tiene negocios que son autónomos en diferentes mercados. Ejemplos de industria única también tenemos a McDonald's, tenemos a Ford. En diversificación relacionada hablamos de Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Gillette, Texas Instruments. Y en diversificación diferenciada, además de Textron, que se lo mencioné, a General Electric. Esas serían entonces las estrategias corporativas. Pero también tenemos entonces estrategias de las unidades comerciales. Es decir, de estas unidades que componen a la empresa y que, como hablamos, por ejemplo, en Procter & Gamble tenemos la unidad comercial de los jabones, la unidad comercial de los detergentes, la unidad comercial de los pañales, entre otras. Entonces, cada una de esas unidades comerciales también tiene estrategias. Y la finalidad de las estrategias de las unidades comerciales es que la competencia surge directamente en las unidades comerciales, no a nivel corporativo. Por ejemplo, la línea Pampers de Procter & Gamble compite con la línea Huggies de la empresa Kimberly-Clark. Por lo tanto, lo que busca la estrategia de unidades comerciales es cómo crear y mantener la ventaja competitiva en cada una de las líneas de negocio en que la compañía decidió incurrir. Entonces, por eso tiene que ser, por ejemplo, la línea de pañales de Pampers tiene que competir con la línea de pañales de sus competidores. La línea de detergentes de Pampers, perdón, de Procter & Gamble, va a competir con la línea de detergentes de sus competidores. Entonces, por eso tienen que tener estrategias diferentes a la corporativa y diferentes entre ellas. Por eso hablamos entonces de que las unidades comerciales también tienen estrategias. La estrategia de la unidad comercial depende de la misión, cuáles son los objetivos generales, pero también de la ventaja competitiva. Es decir, cómo debe competir la unidad comercial en la industria donde participa para poder cumplir con la misión. En la estrategia de las unidades comerciales hay modelos de planeación donde tenemos un ejemplo de los más usados, que es la matriz de crecimiento y participación del Boston Consulting Group, que está bastante conocida, no sé si la han visto en otro curso. Y tenemos la matriz de 3x3 de atractivo de la industria y fuerza del negocio, que fue creada por General Electric y la consultora McKinsey. Estas dos metodologías, estas dos matrices tienen distintas metodologías para determinar cuál es la misión más apropiada para cada unidad comercial, pero tienen el mismo conjunto de misiones que están orientadas a reforzar, conservar, cosechar o desinvertir.
en cada una de las unidades comerciales. ¿A qué nos referimos con la misión de reforzar? Aumentar la participación en el mercado de esa unidad comercial, de ese producto, o de esos productos que son parte de la unidad comercial, y esto a expensas de las ganancias que hay en el corto plazo y del flujo efectivo. Cuando hablamos de conservar, cuando conservamos lo que hacemos es proteger la participación de mercado y la posición competitiva de la unidad comercial. Entonces, en el caso de reforzar, lo que hacemos es invertir más dinero, ya sea en marketing, ya sea en llevar el producto a otros mercados, con la finalidad de aumentar la participación en el mercado de esa unidad comercial o de ese producto. Cuando conservamos, lo que hacemos es mantener o implementar acciones que nos permitan mantener esa ventaja competitiva que ya logramos, esa posición competitiva que ya tiene la unidad comercial. Cuando hablamos de cosechar, lo que hacemos es maximizar las ganancias de corto plazo y el flujo efectivo, pero esto con independencia de la participación de mercado. Cuando cosechamos, tenemos un producto o una unidad comercial que ya está maduro en el mercado, que ya está teniendo los resultados que queremos, por lo tanto lo que hacemos es vender, vender, vender para poder reportar ganancias. Y cuando hablamos de desinvertir, ya tomamos la decisión de retirarnos de ese negocio, ya sea a través de una liquidación o por una venta directa. El esquema muestra lo que es la matriz del Boston Consulting Group, donde las unidades comerciales que hacemos las clasificamos en las 4 categorías que componen esta matriz, que son interrogación, estrella, la vaca y el perro. ¿Cómo las ubicamos? Las ubicamos a través de la tasa de crecimiento del mercado, donde están estas unidades comerciales inmersas, versus la participación de mercado que tiene. Y así podemos saber si nuestra unidad comercial está en el lugar de la estrella, en el lugar de la interrogación, en el lugar de la vaca o en el lugar del perro. Esta matriz lo que considera es que la tasa de crecimiento de la industria es un indicador del atractivo que tiene esta industria y la participación en el mercado es un indicador de la posición competitiva que tiene esta unidad comercial dentro de la industria. Y así entonces nos permite ir ubicando nuestras unidades comerciales de acuerdo a estos 4 cuadrantes. Para el Boston Consulting Group, la participación de mercado sería la principal variable estratégica por la importancia que tiene en base a la curva de experiencia de la empresa. Porque de acuerdo a los estudios que ellos realizan, el costo unitario disminuye una vez crece también el número de unidades producidas al paso del tiempo, porque hay más experiencia. Está esta curva de aprendizaje, entonces tengo mucha más experiencia, más producción, entonces voy a disminuir mis costos unitarios. ¿Cuál es el razonamiento que utilizan ellos para poder hacer recomendaciones estratégicas dentro de estas 4 celdas? Lo que dicen es que a las unidades comerciales que están en el cuadrante de la interrogación, lo que se debe hacer es reforzar la participación en el mercado, principalmente basados en los aspectos que son beneficiosos en cuanto a la curva de experiencia.
debido a que lo que ellos argumentan es que si acumulamos participación de mercado al comienzo de la fase de crecimiento dentro de la industria, vamos a tener un beneficio de costos bajos. Las unidades que están en el cuadrante de interrogación, hay que tener presente que consumen mucho efectivo porque se está buscando desarrollar los productos, desarrollar el mercado y también la expansión de la capacidad. ¿Con qué fin? Con buscar el liderazgo en el corto plazo. Pero también hay que evaluar retirar inversiones de algunas empresas dentro de este cuadrante. Si el efectivo que tenemos que invertir es demasiado alto. En las estrellas, lo que se debe hacer es conservar la participación del mercado. La estrella en general tiene unidades comerciales que son autosuficientes y que no requieren inyección de efectivo de otras partes de la organización. Las vacas son las unidades comerciales que le están reportando mayores fuentes de dinero a la empresa, mayores utilidades, mayores ventas. Tienen una alta participación en el mercado. Lo más probable es que tengan costos unitarios más bajos y por eso también mayores utilidades. Entonces ahí tenemos un alto flujo de efectivo. Por eso hablamos de cosechar, porque cosechamos las utilidades del corto plazo y los flujos de efectivo que nos está otorgando las unidades de negocio que están presentes en ese cuadrante. Y en los perros, los perros lo que dice es desinvertir. Esa es la misión que nos indican, porque tienen una posición competitiva que es débil y además en industrias que son poco atractivas. Por lo tanto, lo que nos recomiendan es retirar la inversión, a menos que podamos hacer algo para revertir la situación. Lo mejor es desinvertir en esas unidades comerciales que están en ese cuadrante. Eso sería la matriz del Boston Consulting Group. No sé si les queda alguna duda para pasar a la de General Electric. Entonces, uno va a ubicar a una empresa en esa matriz como en una curva. O sea, yo tengo que ver la participación del mercado y la tasa de crecimiento, y ahí, dependiendo de eso, voy a ubicar a mi empresa. Pero a tus unidades comerciales. Por ejemplo, si vemos una empresa como Procter & Gamble, yo tendría que mirar, a ver, mi unidad comercial de detergentes, ¿qué tasa de crecimiento tiene? ¿Qué participación en el mercado? Ah, Mi ya. unidad comercial de pañales, ¿qué tasa de crecimiento tiene? Entonces voy a ir ubicando. Ya. Cuando tenemos empresas que a lo mejor no tienen unidades comerciales tan grandes, a lo mejor hablamos de productos, podemos ir ubicando los productos. El producto A, ¿qué tasa de crecimiento tiene? ¿Qué participación en el mercado? Y lo ubico. Entonces, así también, cuando tengo varios productos, lo que puedo hacer es decir, y a ver, ¿en cuál a lo mejor ya no vale la pena que siga produciendo? ¿O en cuál vale la pena que invierta más? ¿O cuál me está reportando las mayores utilidades? Entonces, lo que te sirve es poder analizar si todos los productos que tienes, o en el caso que hablamos, todas las unidades comerciales, y hablamos ya de línea de detergentes, línea de pañales, línea de champú, cuáles de ellas te están reportando más beneficios, cuáles no, y por lo tanto las que no, mejor no seguir invirtiendo, y saber en cuáles sí tienes que a lo mejor reforzar e invertir más porque pueden convertirse a lo mejor en una estrella y pueden pasar después a ser una vaca. Ese es el objetivo. Ah, ya, entendí. Gracias. Tenemos entonces también el modelo de planeación de General Electric, que hizo, como les decía, con McKinsey. ¿Qué ve General Electric acá? Es muy similar a lo que establece el Boston Consulting Group. También asigna misiones a las unidades comerciales,
en base también a si tiene que reforzar, cosechar, etc. Pero tiene algunas diferencias, ya que, por ejemplo, el Boston Consulting Group usa la tasa de crecimiento de la industria, en vez del atractivo de la industria que usa General Electric. Y el atractivo de la industria de esta matriz, de este modelo, está basado en juicios sobre factores como, por ejemplo, el tamaño del mercado, el crecimiento del mercado, las barreras de entrada, la obsolescencia tecnológica. Si se dan cuenta, es mucho más complejo. El atractivo de la industria tiene varios factores que están ponderados para establecer este modelo. Y otra diferencia es que en la matriz anterior del Boston Consulting Group, la participación de mercado equivale a la posición competitiva de la unidad comercial. Y en este esquema hay factores como la participación de mercado, las fortalezas de distribución e ingeniería, y eso hace que se pueda evaluar la posición competitiva de la unidad comercial y que sería como la fortaleza del negocio. Por lo tanto, lo que hacemos es también, al igual que en el anterior, de acuerdo a la fortaleza del negocio y el atractivo de la industria, ubicar en cada uno de estos cuadrantes nuestras unidades comerciales. Y de acuerdo a eso vamos a saber si tenemos unidades comerciales que son ganadoras, que generan utilidades, que son perdedoras, que son interrogantes, que son negocios promedio. También podemos ahí hacer una categorización de nuestras unidades comerciales y en base a eso hay sugerencias. Si tú ubicado en este cuadrante, nos sugieren invertir, es decir, reforzar. Lo mismo para este cuadrante, pero aquí nos dicen crecer con vigor y acá crecer selectivamente, es decir, hay que verificar cuáles son aquellas unidades que hay que reforzar. En este cuadrante ya nos sugieren desinvertir, al igual que en esto de acá. Invertir y crecer selectivamente, ganar, proteger, es decir, conservar la posición competitiva, lo mismo que en el cuadrante central. Por lo tanto, ambos métodos lo que nos permiten es poder ubicar entonces nuestras unidades comerciales y poder tomar las mejores decisiones en cuanto a las estrategias de reforzar, conservar, desinvertir o cosechar. Para la persona que diseña el sistema de control, lo importante es saber cuál es la misión de la unidad comercial. Si se requiere reforzar, conservar, desinvertir, como lo habíamos hablado. No importa tanto el por qué para el que está diseñando el sistema de control. A él lo que le interesa saber cuál es la misión que tiene la unidad comercial. Y en base a eso, poder diseñar entonces el sistema de control de gestión. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de las unidades comerciales? Para poder determinarla debemos responder a preguntas como ¿cuál es la estructura de la industria donde opera la unidad comercial? ¿Cómo está aprovechando esta estructura de la unidad comercial? ¿Y cuál será la base de la ventaja competitiva de la unidad comercial? En base a eso también hay varios estudios que demuestran que la rentabilidad promedio que tiene la industria es uno de los factores más relevantes, más importantes para poder determinar el desempeño que tiene la empresa. Entonces, según Porter, la estructura de una industria se debe analizar en base a la fortaleza conjunta de estas 5 fuerzas, que me imagino que todos lo han visto de las 5 fuerzas de Porter. ¿De qué se trata entonces? Tenemos a los competidores de la industria, donde tenemos acá una rivalidad entre los competidores, y los factores que influyen en esta rivalidad
son el crecimiento de la industria, la diferenciación que los productos tengan, el número también de competidores y lo diversos que estos pueden ser, los costos fijos de capacidad y también las barreras de salida. Otra fuerza importante son los clientes. Y tenemos un factor importante a considerar en los clientes, que es su poder de negociación. Los factores que influyen al poder de compra son, por ejemplo, el número de compradores, los costos de cambiar de compradores, la capacidad de los compradores para integrar suministros, el impacto del producto en la unidad comercial, también en los costos totales de los compradores, en la calidad del desempeño, y también la importancia que para los compradores tiene el volumen de la unidad comercial. En cuanto a los proveedores, debemos considerar el poder de negociación, como por ejemplo, qué factores influyen dentro del poder de negociación, el número de proveedores, la capacidad de integrar los suministros, los insumos de reemplazo que pueden existir, y también la importancia que para los proveedores tiene el volumen de la unidad comercial. Otro aspecto a considerar son los sustitutos. ¿Qué factores influyen sobre el peligro de sustitución, el precio, el desempeño que tenga el producto sustituto, los costos de cambiar de compradores y también qué tan factible es que los compradores elijan productos sustitutos, qué tan propensos son a buscar sustitutos? Y por último, los nuevos participantes. Eso tiene que ver con las barreras de entrada, como por ejemplo los requisitos de capital, el acceso que se tenga a los canales de distribución, las economías de escala, la diferenciación que exista en productos o precios, normas gubernamentales, entre otras cosas. Lo que hay que tener en cuenta es que mientras más poderosas sean estas 5 fuerzas, menos rentable sería una industria. Por ejemplo, en industrias donde hay una rentabilidad que es elevada, tenemos estas 5 fuerzas que son más débiles. Y en industrias cuya rentabilidad promedio es más baja, tenemos estas 5 fuerzas que influyen de manera más intensa. Por lo tanto, también los problemas estratégicos que tengan las unidades comerciales va a variar dependiendo qué tan fuertes son estas 5 fuerzas dentro de la industria en que opera cada una de las unidades comerciales. ¿Por qué es importante evaluar estas 5 fuerzas? Porque comprender entonces cómo influyen estas 5 fuerzas dentro de la industria va a permitir también que se formulen estrategias que sean más eficaces, que podamos seleccionar de mejor forma a los proveedores, también a nuestros clientes, que tengamos claridad también de cuáles son nuestros sustitutos, de cuántas barreras de entrada existen para que ingresen nuevos competidores a la industria. En cuanto a la ventaja competitiva genérica, también Porter nos indica o nos sugiere que la unidad comercial tiene 2 maneras de enfrentar a las oportunidades que se presentan en el entorno global y con eso tener una ventaja competitiva. ¿Y cuáles serían estas 2 maneras? Precios bajos o bajo costo y diferenciación. La ventaja competitiva de costos bajos, tal como su nombre lo indica, es tener un liderazgo en costos, tener menores costos de producción. Y esto las empresas lo logran a través de la economía de escala en los aspectos productivos. También, como conversamos hace unas láminas atrás, debido a la curva de experiencia, o sea, mientras más experiencia tengamos en la elaboración de un producto, vamos a ser mucho más eficientes y eficaces en el desarrollo.
También en cómo controlamos y minimizamos los costos, asociados, por ejemplo, a fuerza de ventas, a publicidad, servicio, investigación y desarrollo. También hay un tema de manejo también de los costos que tenemos. ¿Qué ejemplo conocen de empresas con estrategia de costos bajos? AliExpress. Pero AliExpress tiene distintos proveedores con distintos precios. Y en esos precios pueden ser muy bajos y pueden ser muy altos también. El líder, Líder es precios bajos, ¿cierto? Lo dice continuamente en su publicidad, sí. que es la estrategia de Walmart. ¿Qué otra empresa podría tener estrategia de costos bajos? Si hablamos de celulares, por ejemplo. ¿Qué empresa creen ustedes que entró al mercado con buenos productos, pero a precios más bajos? Y que ese fue su objetivo para conseguir una ventaja competitiva. Quizá los Huawei o los Huawei, sí. incluso. ¿Puede ser cierto? Y Y podría... como, ¿Sí? y como compañía WOM igual, como que ahí se ha puesto con los precios bajos. Planes También, más bajos. por ejemplo, sí. También ha bajado los precios. Profe, la aerolínea JetSmart también como que vende vuelos baratos. Toda la razón. También JetSmart entró con ese tipo de estrategia, ¿cierto? De diferenciarse por bajos costos. Por lo tanto, entonces, como les decía, la compañía puede lograr ventaja competitiva a través de costos bajos, porque al tener costos más bajos, mis precios también son más bajos. Y de esa forma, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es que los clientes los prefieran. Ese es el objetivo final siempre. Pero hay otras empresas que optan por la diferenciación. Lo que hacen es diferenciar su producto o su servicio de tal forma que los clientes los prefieran, lograr esta ventaja competitiva, pero porque los clientes los prefieren por ser únicos, porque son distintos a la competencia. ¿Y qué ejemplos podríamos destacar ahí? Rolls Royce. ¿Por qué crees tú que se diferencian? Porque ofrecen un producto único y de gran calidad. Producen un producto que es distinto, ¿cierto? Que es diferente, de alta calidad, alto precio, que es apreciado por un grupo de clientes. ¿Qué otro ejemplo de diferenciación podemos destacar? Patagonia igual es como diferente con el tema de la sustentabilidad, de hacer Sí, campañas de la ropa vieja y ellos la restauran. sí, también tenemos un ejemplo de diferenciación bajo otro aspecto, ¿cierto? Que tiene que ver más con diferenciarme por mi conexión con el medio ambiente. Sí. Esa la diferenciación puede ser en cualquier parte, ¿cierto? Como producto o cómo lo distribuyo o en el Sí, proceso que hago. efectivamente, puedes diferenciarte en diferentes aspectos dentro de tu organización. Pero esa diferenciación que tú estableces es lo que te hace tener una ventaja competitiva de cara al cliente. No olviden eso, que esto siempre es de cara al cliente. Que el cliente te ve a ti como compañía diferente y te prefiera debido a eso. No dudo que... Puede ser como Apple igual. ¿Por qué crees tú que la gente prefiere Apple? Porque les da como un estatus. Yo creo que eso fue lo que tuvo Apple en el liderazgo mucho tiempo.
No sé si eso se mantiene, sí. No sé qué opinión tienen ustedes. A mí me quedan dudas si todavía se mantiene ese liderazgo por diferenciación de estatus de Apple. Yo creo que ellos lo tuvieron en algún momento como hasta el 2010 o por ahí, pero luego ya lo perdieron por la competencia. Como que- Siguen teniendo clientes fieles, eso sin duda. sí. duda. Pero no Pero sé si son líderes, como que ya no. claro, ahí yo creo como que eso se ha ido perdiendo, diluyendo, digámoslo así, se ha ido perdiendo un poco. Pero efectivamente es un ejemplo de un liderazgo que tuvo por muchos años. Por muchos años. Dando ejemplo de diferenciación en otros aspectos, tenemos, por ejemplo, diferenciación en cuanto a la lealtad de marca. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Coca-Cola y Pepsi. Mejor servicio a clientes en la red de distribuidores, hay ejemplos de Caterpillar en cuanto a sus tractores. Tal cual mencionaron a Rolls-Royce, tenemos también a los BMW, en el caso de los autos. En el caso de las plumas Montblanc, no sé si la han escuchado. En el caso de los relojes pulsera, los Rolex. Ahí tenemos diferenciación en cuanto a productos, en cuanto a servicios, en cuanto a marketing. Entonces, nos podemos diferenciar en varios aspectos. Como les decía, lo importante es que esos aspectos que nos diferencian nos hagan ser preferidos por los clientes. También podemos entonces ubicar nuestra posición de diferenciación y nuestra posición de costos para conocer también cuál es la ventaja competitiva que podemos seguir. Porque aunque queramos a lo mejor tener una ventaja de costos bajos, si es que nuestro nivel de costos al momento de producir no nos lo permite, no podemos diferenciarnos en costos. Entonces tenemos que ver cómo podemos producir a un menor costo para lograr a lo mejor ese liderazgo que queremos tener en un futuro y ver si es factible. Por lo tanto, tenemos que ver si es que somos capaces de diferenciarnos por costo, somos capaces de diferenciarnos por producto, por servicio, etc. Por lo tanto, lo que hacemos es ubicar nuestra unidad comercial en la posición de costos y en la posición de diferenciación. También puede ser que tengamos unidades comerciales con focos distintos, que a lo mejor una unidad comercial se oriente por la diferenciación y otra por los costos más bajos. Eso también se puede dar. No necesariamente toda la empresa tiene que tener la misma ventaja competitiva. Ubicamos entonces también en los cuadrantes nuestras unidades comerciales y esto nos va a indicar si tenemos que llevar a cabo una ventaja de costos bajos, una diferenciación con costos o una ventaja de diferenciación propiamente tal o no estamos todavía identificando ninguna claramente dentro de nuestras unidades comerciales. Para lograr ventaja competitiva, también lo que tenemos que hacer es analizar la cadena de valor. ¿Por qué? Porque mientras mayor valor le demos a los clientes, mayor ventaja competitiva vamos a lograr. Si le damos mayor valor al mismo costo o un costo menor, nos van a preferir. Y la cadena de valor entonces sabemos que son todas las actividades que están relacionadas, ya sea para la creación de un producto o un servicio, y que va desde la obtención de materias primas hasta la entrega del servicio del producto al cliente. Y lo que hacemos en la cadena de valor es descomponer a la empresa en actividades que son definidas como actividades estratégicas. Aquí tenemos un ejemplo de una cadena de valor, donde tenemos el desarrollo de los productos, la fabricación, marketing y ventas, servicio y logística, y tenemos todas las actividades de apoyo, finanzas, recursos humanos, informática y todas las otras que puedan existir. ¿Por qué analizamos la cadena de valor? Porque podemos ver cuando la desglosamos, porque la podemos desglosar en partes mucho más pequeñas que lo que vemos en el ejemplo que les estoy dando en la lámina. Podemos analizar cómo mejoramos cada una de estas
áreas estratégicas que definimos, de tal forma de poder incrementar el valor para el cliente o poder reducir los costos. Entonces, vamos analizando cada una de ellas y vamos viendo si podemos disminuir costos, nos podemos diferenciar de alguna forma o cómo podemos agregarle valor a lo que estamos produciendo de cara al cliente. Y con eso también, obviamente, lo que buscamos es lograr una ventaja competitiva. Por lo tanto, en cada una de las actividades que componen la cadena de valor, debemos hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿podemos reducir los costos de esta actividad y mantener el ingreso que estamos obteniendo? ¿Podemos aumentar el ingreso y mantener los costos constantes? ¿Podemos reducir los activos de esta actividad manteniendo los costos constantes y también los ingresos? ¿Podemos hacer las actividades al mismo tiempo? Esas preguntas, cuando se van respondiendo, lo que nos van a permitir es poder ver qué mejoras le podemos hacer de cara a, como les decía, o disminuir los costos o darle valor agregado a la actividad y por lo tanto al producto final. De esta forma entonces entendemos el comportamiento de los costos de cada una de estas unidades y también las fuentes de diferenciación que pueden existir. Lo que hay que tener claro es que muy pocas empresas abarcan toda la cadena de valor de un producto con recursos propios. Por lo tanto, también sirve a la empresa para entender todo el sistema que genera valor y no solo la parte donde participa directamente. Porque, por ejemplo, las materias primas las tienen con un proveedor, a lo mejor el servicio de logística también es un externo, no lo administra la empresa propiamente tal, pero por eso es importante tener el análisis y el detalle de toda la cadena de valor completa. Y de esta forma también a lo mejor poder evaluar dónde disminuir los costos y dónde diferenciarse con independencia de si está bajo el control o no de la empresa. Por eso es importante, como les decía, evaluar y conocer a los proveedores, conocer a los clientes, entender cuáles son los márgenes de utilidad de la cadena de valor, qué influencia tienen los proveedores sobre esta cadena de valor en cuanto a los costos y a la diferenciación, y también cuáles son las acciones de los clientes que pueden afectar también esta ventaja en costo y diferenciación de la empresa. Y eso, como les decía, todo este análisis, todo este detalle va a permitir que la empresa pueda determinar qué acciones tomar para lograr una ventaja competitiva de cada una de las unidades comerciales de las que participa. Eso sería el contenido de la materia que estaba programado para hoy. No sé si les queda alguna duda, consulta, algún tema que quieran conversar o algo de la materia que les quedó duda o quieran aportar. Profe, yo la última duda. Los dos modelos que dio al principio de las matrices de 2x2 y de 3x3 son en paralelo con las de la ventaja competitiva? ¿O primero se hace la ventaja competitiva y después veo la tasa de crecimiento, la participación en el mercado? La idea es que tú veas primero cuál es la estrategia de la unidad comercial. Dependiendo de ella, si quieres lo haces para todas o si quieres lo haces para las que tú quieres destacar o las que tú quieres enfocarte, puedas hacer los siguientes análisis. Ah, Pero la idea ya. es que porque si, por ejemplo, vas a desinvertir en una unidad comercial, quizás no vale la pena que hagas el análisis de las 5 fuerzas, de la diferenciación o oposición de costos, de la cadena de valor. Ah, ya viene después, ya, entendí. Claro, primero, Mm. mi sugerencia es que primero se haga esto, primero definir cuáles son mis unidades comerciales que debo mantener, conservar, reforzar, cosechar. Y en base a eso, si por ejemplo ya definiste cuáles no vas a seguir produciendo, no vas a invertir, no es necesario que hagas un análisis de las 5 fuerzas de la cadena de valor. Sería un trabajo extra. Ya. Gracias, profe. Muy buena clase.
Gracias a ti. ¿Alguna otra duda? Pía, no sé si estás conectada todavía, pero acabo de ver el chat. No me notificó que había un comentario tuyo, una pregunta. Disculpa. Ah, no se preocupe, profe, sí, igual lo entendí. Gracias. Sí, porque ahora ya no sé la pregunta que estaba enfocada, porque fue a las 11:07, fue hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando estoy presentando, antes a mí me aparecía un icono en el Teams con un globito rojo que me decía que había un chat. Y ahora no me aparece. Así que, porfa, si no les contesto, Sí, así me levántenme. di cuenta, porque como veía su pantalla, caché que no le avisó nada. Ah, sí, porque yo la tengo completa. No, Claro. no me avisa. Así que, porfa, si no les respondo, me hablan, me interrumpen. Sí, no se preocupe, lo que pasa es que no quise interrumpir porque había dos compañeros que estaban interviniendo harto, entonces para no sacarlos del tema, lo había escrito, pero Ya, pero todo bien. para la próxima ya, porque como les decía, no lo vi. Y yo creo que si levantan la mano tampoco lo voy a ver, así que mejor me hablan y me dicen, profe, le mando un chat, no sé. Ya, profe, muchas gracias, no tengo ninguna duda. Gracias, Pía. Ya, pues chiquillo, no sé si alguien Nos más tiene alguna vemos. duda. Si no, dejamos la clase hasta acá y nos vemos ya el miércoles.